derivación, tema de hoy, de funciones implícitas. Vamos a empezar en un punto, ahora, no como función, en un punto, Esta derivación la vamos a ver en un punto. A ver, si yo les pregunto, yo tengo una función y igual a f de x, ¿no? Del análisis 1. Con f una función que va de R en R. ¿Qué sería definirla implícitamente? A ver, pongo un ejemplo. Igual, qué sé yo, 3x cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué sería definirla implícitamente? A ver. Por definición, creo, si no me acuerdo mal, era f de xy igual a 0 o a una constante. A ver, hacer, en este caso sería meterla ahí adentro de esto, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que una función implícita se podría escribir así, ¿no? Pero la igualo a 0. Menos y igual a 0. También podría haberla escrito así, ¿no? Pongo el 1 acá. Cualquiera de las dos situaciones es lo mismo. O sea, lo que yo tengo acá ahora es una f de xy igual a una constante. ¿Está bien? Esto sería una función implícita. Quiere decir que si yo tengo una f de xy igual a una constante, tengo una función definida implícitamente en el análisis 1. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si estamos de acuerdo. Sí. Muy bien. Ahora bien, si yo tengo una función definida en el análisis 1 implícitamente, supongamos que yo quiero calcular qué variables se pueden despejar cuando tengo una función implícita y cómo puedo calcular sus derivadas. A ver, dos preguntas pueden surgir. Uno, el objetivo de hoy es preguntarse si tengo una f de xy, estamos en el análisis 1, igual a una constante, ¿qué variables puedo despejar en un punto, cuidado, no en cualquier lado, en términos de otras? ¿Estamos de acuerdo? Y segundo, ¿cuánto valen sus derivadas dado el despeje en ese punto? Entonces, tenemos dos objetivos. A ver si está claro. Cuando yo tengo una función implícita, que muy bien me la definieron, muy bien, la tienen claro, por lo visto. El que lo dijo lo tiene claro. ¿Alguien más? ¿Alguien no lo sabía cómo era esto? ¿Quedó claro? A Y ver, quedó claro. quedó claro, muy bien. Recuerden que tener una constante, uno la puede siempre, o sea, siempre una función implícita la podemos igualar a cero, porque puedo meter cualquier constante adentro de ahí. Entonces yo quiero saber qué variables puedo despejar. ¿Qué significa despejar? Y acá esta palabra es importante. A ver, lo vamos a seguir con un ejemplo. Supónganse que yo tengo una función que es así.
¿Está bien? Y les digo, ¿puedo despejar y como una función de x? Acá, fíjense que esto sería una función implícita. Fíjense que una función implícita ya es un campo escalar, ¿no? Porque ¿cuántas variables tiene? Aunque esté en el análisis 1. Tengo dos variables, ¿ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces vamos a poner una f minúscula, porque es un campo escalar, si no sería un campo vectorial. Entonces pregunto, ¿puedo despejarla ahí como una función de x? ¿O puedo despejar la x como una función de y? Si tengo dos variables, tengo dos alternativas nada más. A ver, si yo tuviera una función acá, en esta que tengo acá, ¿cuál puedo despejar en términos de la otra? Está difícil, ¿no? Si yo les doy una función así, hago la misma pregunta acá. ¿Qué me dicen en esta segunda? Esta por Y, ponerle F1 a esta F2. y en fu- Podría despejar cualquiera de las dos, o sea, uno siempre elige la que es más fácil. Muy bien, uno podría despejar la y, por ejemplo, y dice que la y es menos 2x cuadrado más 1. ¿Por qué acá es fácil de saber que lo puedo despejar? O sea que puedo encontrar una y como una phi de x, ¿no? ¿Está bien? O puedo despejar la x como una phi de y. Pero hay que tener cuidado porque esto no nos interesa como función, el despeje. ¿El despeje dónde nos interesa? Dijimos. En el punto. En un punto cualquiera. Entonces acá hay que tener cuidado porque si yo despejo la x, fíjense que la x me va a quedar 1 más i sobre 2, ¿no? Raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo acá? Sí. Pero, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál de los dos despejes es posible en el punto 1, 1, 1 menos 1? Yo tomo el punto P sub 0. Por ejemplo, P sub 0, ¿no? Primero tendríamos que averiguar si este punto está en la función. Si este punto está en la función, voy a poner así, a ver, vamos a poner un punto que esté, o sea, supongamos que P sub 0 pertenece a F2. Para que pertenezca a F2 tiene que cumplir con la ecuación, ¿no? A ver, voy a poner P sub 0 igual, déjenme ver, 0 menos 1. A ver, no, 0 menos 1 no. Voy a poner 0. De ahí le voy a poner menos 2 a la i. Quiere decir que tengo 2 menos 1, 1. 1. Y a la x le voy a poner un cuarto. Un cuarto, 2. El punto un cuarto menos 2. A ver, ese punto pertenece a la función. Si pongo un cuarto acá me da un medio, ¿no? Un medio. No, un cuarto al cuadrado no, estoy diciendo macana. 1 sobre raíz de 2. Ahora sí. 1 sobre raíz de 2 menos 2. 1 sobre raíz de 2 me da un medio. Por 2 me da 1. Me da 1. 1. A ver, soné. Tampoco me sirve lo que quiero hacer. Déjenme pensar un punto que sirva. Tendría que haber hecho los deberes para tener un lindo punto en esta función. A la i le quiero poner menos 2. Si esta vale menos 2,
Quiere decir que tengo 2 menos 1, 1. Entonces, ¿cuánto vale la x para que sirva? 2x cuadrado más 1 igual a 0. Quiere decir que tengo, claro, no me sirve porque tengo este 1, pasa negativo, no me da complejo. A ver si pongo otro número. Voy a hacer lo siguiente. Acá le voy a poner más 1. O sea que acá me queda menos 1. Menos 1. Menos 1. Y a la i le pongo menos 2. ¿Por qué no habré hecho los deberes? A ver. Voy a poner una función más fácil, porque si no voy a estar una hora buscando el punto. A ver, el punto que quiero. A ver, voy a poner x cuadrado más i menos 1 igual a 0. A ver ahí. Muy bien. Vamos, para lo que quiero es lo mismo. Si despejo la i me queda 1 menos x al cuadrado. Y si despejo la x me queda 1 menos i raíz cuadrada, ¿no? Así tenemos algo fácil. ¿De acuerdo? A ver, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Cambié la función para hacerlo más simple. A ver, si yo tomo el punto menos 1, el punto, a ver, un punto que pertenezca a esta función, xy. Por ejemplo, Podría ser el 0,1. El 1, 0. el 0, 1 pertenece a esa función. Otro punto que pertenezca a esa función, El 1, 0. el 1, 0, que tenga dos numeritos acá. Bueno, a ver, vamos a ir mirando. El 0, 1, el menos 1, 0, a ver algún otro. 2 menos 3. 2 Menos 3. menos 3. Muy bien. Cualquiera de estos puntos pertenecen a esa función. La pregunta es, ¿cuál de estos despejes es posible cuando pertenece el punto a esa función? Esa es la primera pregunta. Si P0 supongamos que vale vamos a ir poniendo acá. P0 sería, voy a tomar el 0, 1. P1 igual al 2 menos 3. Vamos a poner esos dos primero. A ver. El despeje de P0 en P0, el 0, 1. 0 de x, 1 de y. ¿Qué quiere decir que el despeje sea posible? El despeje sea posible quiere decir que cuando yo despejo la y en función de la x o la x en función de la y, esto que me queda de acá tiene que ser la gráfica de una función. No puede ser cualquier despeje. No sé si se entiende esto. Por ejemplo, si yo despejé la y en función de la x y reemplazo en el punto, lo que me queda acá, me queda 0 de x, me da 1 de y. ¿Ven? ¿Esto es la gráfica de una función? Sí. Pero en el valor de la x, cuando yo despejo la x, ¿esto es la gráfica de una función? Pregunto. Si ustedes dibujan la primera, da una cosa así.
¿no? Y acá está el 1. Sí. Pero si dibujo la segunda, ¿qué da? Si dibujo esta. Sería como un brazo de la parábola, ¿Por qué una un brazo? completa. Que acá Porque no esa dice. raíz está restringiendo de más, ¿no? Claro, pero a ver, cuando vos tenés esto, la raíz tiene, esto es una ecuación, no es un número. Quiere decir que esta raíz, cuando los valores de i, por ejemplo, si el valor de i vale 0, la x vale 1. Para el valor de i 0, ¿no? La x vale 1. Para el valor de i 1, ¿no? La x vale 0. No sé si se entiende. Yo despejo acá la i, ¿ven? Perdón, despejo la x, la y me queda acá dentro de la raíz. Quiere decir que esta raíz, si este es el eje x y este es el eje y, a ver si se entiende, cuando fíjense, este es el eje y este es el eje x. Si yo cambio acá la y por la x para ver la inversa, sería 1 menos x y cuadrado, ¿ven? X es igual, ¿no?, a esta cosa. Si yo dibujo esta cosa, ¿cómo me queda la gráfica de esta función? 1 menos i, raíz cuadrada. Fíjense, si la i vale 0, la x vale 1. O sea, este es un punto. Cuando la i vale 0, la x vale 1. Cuando la i vale 1, la x vale 0. Este es el otro punto. Cuando la i vale 0, perdón, cuando la x vale 0, estoy diciendo mal. Cuando la i vale 0, la x puede valer 1 o también puede valer menos 1 la x. ¿Se ve? Que sería lo que estamos teniendo acá. Pero como yo lo tengo cambiado de orden, la x y la y, porque estoy despejando la x, ¿cómo hago el dibujo Claro, de esto? daría la misma función, pero girada 90 grados. O sea, Girada, pero no. no sería función. Claro, no sería función porque tendría dos puntos equivalentes Estaría en poniendo como la x despejo. ahí y la y acá. Muy bien. O sea, sería una cosa así, ¿no? Estoy diciendo mal. Porque tendría que pasar por 1. Si yo esto lo giro 90 grados, la x va acá, ¿no? Yo tenía la x y la x va acá arriba y la y va acá abajo, ¿no? ¿Se ve? Quiere decir que pasa por acá. Pero esto no es función. Esto no es la gráfica de una función. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero dónde me importa a mí que sea la gráfica de una función? ¿En cualquier lado? No, me importa solamente en algún punto. Por ejemplo, si yo hubiera tomado el 1C, el 0,1, el 0,1 no tiene problema. ¿Se entiende que no tiene problema el 0,1? Porque en el 0,1 esto es función y esto es función. Porque cuando yo pongo el valor 0 de x y 1 de y, esto funciona. Tanto la de arriba como la de abajo. Quiere decir que el despeje depende del punto. ¿Está bien?
Pero podría pasar que yo acá tome valores como, por ejemplo, y mayores que 1. ¿Está bien? Si yo tomo valores de y mayores que 1, por ejemplo, y vale 2. Cuando y valga 2, son e. ¿Está bien? Porque si y vale 2, 1 menos 2 me da menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1, esto no es una función. ¿Por qué? Porque esto da negativo. Acá adentro no puedo poner eso. ¿Entienden eso? ¿Se ve? Quiere decir que cuando yo defino una función implícita, no la defino para todo el rango, el despeje. Lo defino para determinados puntos donde el despeje funciona. ¿Está claro esto? A ver si está Sí, ahí claro. se entendió bien. Sí, pero Muy bien. Entonces, pero tengo otro problema. ¿Qué pasa cuando el despeje? Porque yo acá los despejes lo pude hacer en esta función de acá abajo, que es muy fácil. ¿Qué pasa cuando los despejes no son tan simples? Por ejemplo, en la de arriba. ¿Cómo puedo saber acá si la y es función de x o la x es función de y? Si se puede despejar. ¿Entienden la pregunta? ¿Entiende? Por ejemplo, en esta, si yo les digo, despéjenme la y como una función de x. ¿Cómo la despejan? No está tan fácil. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Y acá hay que distinguir una cosa. Es que el despeje no se pueda hacer o que yo no lo pueda hacer. A ver, que esté difícil hacerlo, como en ese ejemplo que acabo de poner, no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo distingo las dos situaciones? Si yo no lo puedo hacer porque se me torna complicado despejar como hicimos con la de abajo, o el problema está en otro lado, está en con que yo tenga una función que ese despeje no se pueda hacer, porque en ese punto no puedo calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo. Eso sería imposible. Entonces, el teorema de la función implícita me garantiza dos cosas. Pueda hacer yo el despeje o no, o sea, porque sea fácil o difícil hacer el despeje, eso es lo que menos importa. El teorema me dice si puedo despejar, y ojo, me dice si puedo despejar una variable en términos de otra, pero no me dice cómo hacerlo, pero me garantiza si lo puedo hacer. Miren que es raro el teorema, ¿no? Y después me garantiza cómo calcular las derivadas de ese despeje. Y me dice cómo se calculan las derivadas y cuánto dan las derivadas, pero no me dice cómo es el despeje. O sea que puedo hacer dos cosas con el teorema de la función implícita. Puedo saber qué variables puedo despejar y cómo son sus derivadas en ese punto, cuando yo pude despejar en el punto, siempre en un punto. Eso es lo que garantiza el teorema de la función implícita. ¿Entienden? Pero no me dice ni cómo hacer el despeje, ni nada de eso. Por ejemplo, en ese ejemplo, si yo hago el despeje y quiero saber la derivada en el punto S, ¿qué hago? Despejo, derivo la función y reemplazo en el punto y tengo la derivada. Y no aplico ningún teorema si puedo hacer el despeje. Pero si no puedo hacer el despeje y se puede despejar, el teorema me dice que ese despeje se puede hacer. ¿Y qué más me dice? Me dice cómo son sus derivadas de los despejes que pude hacer. Por ejemplo, en un ejemplo podría despejar la y en función de la x, pero no la x en función de la y. O puedo despejar las dos. O no puedo despejar ninguna.
¿Se entiende lo que dice el teorema, lo que hace el teorema de la función implícita? Es importante primero entender lo que dice el teorema, o sea, sobre qué actúa el teorema. Tiene que ver con qué variables puedo despejar en términos de otra en una función implícitamente. ¿Está? Y cómo puedo calcular las derivadas de ese despeje en el punto en el cual estoy estudiando el despeje. No sé si quedó claro. Entonces, vamos a mirar lo siguiente con esto. A ver, supongamos que tengo la función 2, ¿no? Voy a ponerle acá un 2 para hacerlo un poco más interesante. Ahí se me ocurrió una cosa. Supongamos que yo quiero estudiar P0 igual el 1, 1. ¿Está bien? Entonces, el teorema de la función implícita me asegura qué despejes puedo hacer en este punto. Entonces yo digo, bueno, ¿puedo calcular la y como una función de la x? Bueno, acá la puedo calcular, será igual a menos x al cuadrado más 2. ¿Está bien? ¿Se entendió? Este despeje en este punto es posible, sí, porque cuando yo reemplace con la x por 1, ¿cuánto me da la y? Me da 1. Entonces este despeje es válido. Pero si se da ese despeje, entonces puedo calcular la derivada parcial de y, de la variable dependiente, recuerden que esta va a ser la variable dependiente, la y, respecto de la independiente, de la x. ¿Dónde la voy a poder calcular? En el 1, 1. Porque acá pude hacer el despeje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Toda esta derivada. Es muy fácil esa derivada. Me da menos 2x, que reemplazado en el 1, 1 me da menos 2. Y ahí encontré la derivada y encontré el despeje. ¿Y esto funciona bien? Sí. ¿Por qué funciona bien? Porque pude despejar. ¿Qué pasa si yo ahora agarro y despejo la x como una función de y? ¿Es posible la x como una función de y en el 1, 1, en el 1, 1? Miremos. Despejo la x y la x me queda igual a 2 menos y raíz cuadrada. ¿Está bien? sí, ¿Este despeje es posible? Sí, porque cuando pongo la y también acá en el 1, cuando la y vale 1, me queda 2 menos 1, 1, raíz de 1 es 1 y la x da 1. Supongamos que tenga esto, ¿no? La raíz está definida para siempre en números positivos y el resultado es positivo. Ahora, si yo quiero calcular, ¿ahora cuál es la variable dependiente? Ahora es la x. Ahora voy a sacar la derivada de x respecto de y en el 1, 1. ¿Y cuánto me da esta derivada? Me queda 1 sobre 2 raíz de esa porquería por la derivada de lo de acá adentro, que es menos 1. Y cuando reemplace por el 1, 1, esto me da menos 1/2. ¿Está bien? Sí. Entonces los dos despejes fueron posibles en el punto 1, 1, porque encontré los dos despejes y sus derivadas. El problema es que si estos despejes no sé si siempre son posibles. Me van a decir, bueno, cuando no puedo despejar no es posible. No, que yo no pueda despejar no significa que no sea posible. ¿Entienden lo que digo? Por ejemplo, para la primera función, para esta, denme un punto que pertenezca a esta función. Un P0 que esté en esa función. A ver. En esta función. Que toda esta cuenta de 0. A ver. O hagamos lo siguiente. Pongamos un punto y le restamos lo necesario para, o le sumamos, le restamos lo necesario para que dé 0. A ver, supongamos que pongamos el 1, 1. Para hacer fácil. El 1, 1. Acá me queda 3, ¿no? Menos 1, 2. Más 1, 3, menos 3, 0, ¿no?
Ahí estaría. Sí. A ver, ahí anda bien. El punto P0 pertenece a F1. Como acá P0 pertenece a F2, ¿no? Muy bien. Pero en este punto yo no puedo hacer este despeje porque no lo va a ver. No sé si es posible. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber si es posible? ¿Entienden la pregunta? ¿No sé si está claro eso? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de ver si podemos enunciar el teorema de la función implícita. No lo voy a demostrar. Este es un teorema que nunca demuestro porque la demostración no es nada sencilla. Solamente lo enunciamos. El teorema dice, sea f una función que sería un campo escalar que va de R2 en R, porque una función implícita siempre es un campo escalar, aunque sea del análisis 1, y P0, un punto que pertenece a F, con F diferenciable, o sea, derivable acá, en P0, o sea, tengo que poder sacar las derivadas, pues si las derivadas no existen, tiene que ser derivable en P0. Y, miren lo que dice el teorema. La derivada parcial de F respecto de X en P0 tiene que ser distinta de 0 y la derivada de f respecto, bueno, le vamos a poner f grande porque, a ver, le tendría que haber puesto otra letra, pero bueno, si le pongo f grande van a pensar que es un campo vectorial. Respecto de i en P0 tiene que ser distinto de 0. Fíjense esto, ¿no? Derivada de f respecto de x respecto de y, con x y variables dependientes cuando se establece el despeje. Entonces, dice el teorema, si y es una función de x y x es una función de y, existen en P0, vamos a ponerlo bien, existen la derivada, acá perdón, puse f, no, acá tiene que ser, sí, está la derivada de f. Existen las derivadas de y respecto de x y la derivada de x respecto de y. Fíjense cuáles existen, después del despeje, en P0. Respectivamente. Recuerden que acá, en este caso, la x es la variable dependiente y acá la y la variable dependiente, en cada caso. ¿Se entiende? Porque es el despeje. Recuerden que cada despeje, en el primero la y es la variable dependiente y en el segundo la x es la variable dependiente. Recuerden que estas derivadas tienen que ser distintas de 0 con respecto a la variable. Y me van a preguntar, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué dice esto el teorema? Bueno, vamos a ver, no lo vamos a demostrar, pero vamos a tratar de entender. ¿Está bien? Esto es una función implícita. Por lo tanto, yo puedo mirar la red que se establece en esta función implícita. Pues yo tengo una f de xy igual a una constante, entonces es lo mismo que tener una f. Si yo pude despejar la y como un término de x, una x phi de x, ¿no? Con y igual a phi de x. O sea, si hago este despeje, la función queda como una x y una función de x. ¿Se dan cuenta? Como una phi de x, que sería mi y. ¿Y qué más puede pasar?
puedo tenerlo al revés. Esto se da cuando tengo este despeje. ¿Y qué más se da cuando tengo ese despeje? Cuando tengo el otro despeje, ¿qué voy a tener? Voy a tener acá una phi de I, ¿no? ¿Se ve? Acá con X igual a phi de I. ¿Eh? Tengo las dos alternativas acá. No sé si se ve esto. Sí, se ve bien. Entonces, podemos armar dos redes para ver cómo calcular sus derivadas. Porque esto es un campo escalar. ¿De cuántas variables depende el campo escalar? De dos variables. Depende de la X y depende de la Y. Y cuando yo despejo la Y como función de X, quiere decir que la Y a su vez depende de la X y se forma una red que hasta ahora no vieron ustedes, que es una red cerrada, como pueden ver. Esto corresponde, esta red, entre la función y las variables, corresponden ¿a quién? Al despeje Y igual a phi de X. Pero también puedo tener el otro despeje. El otro despeje, ¿cómo sería? Que la F depende de la X y de la Y, pero a su vez la X depende de la Y. Acá tengo otra red cerrada donde la X es una función de la Y. ¿Se ven? Es decir, que la X es una función de la Y y acá la Y es una función de la X. Serían los dos despejes, son las dos redes. ¿Y cómo se enuncia el teorema? ¿Por qué esto tiene que ser distinto? Bueno, esto se tiene que dar siempre en P0, ¿no? Siempre en el punto, que es donde nos interesa. Quiere decir que estas funciones evaluadas en el punto se tienen que satisfacer, según lo que te enuncia el teorema o lo que dice el teorema. Y si ustedes van mirando un poquito, hay dos cosas que hay que entender acá. En este caso, la X es una variable y acá la X es una función. En este caso, la Y es una función, ¿ven? Y la X es la variable independiente, mientras que la Y es una función. Mientras que acá la Y es la variable independiente y la X es la variable dependiente que es una función de esa Y. ¿Está bien? Entonces, me van a decir, pero cuando uno tenía un campo escalar, cada una de estas variables dependía de otras dos, o al menos de una tercera. Pero acá solamente una de las dos depende de la X. Bueno, lo que se asegura para poder entender esta red es que la X, como es la variable donde todo termina, depende de sí misma. Mientras que en este caso, como la Y es la variable independiente, también depende de sí misma. Entonces, todos los bucles terminan en la Y. Me van a decir, claro, porque cuando uno tenía una función tenía dos flechas que terminaban en la variable, al menos, cuando había una derivada parcial, pero acá tengo una sola que termina en la Y. Y encima cierra el bucle. Fíjense que estos bucles son cerrados en la función implícita. No hay ninguna red abierta en la función implícita. No sé si lo notan todo esto. Las redes que vimos de las composiciones son todas abiertas. No sé si se acuerdan. Todas las que estuvimos viendo hasta ahora. Pero en una función implícita es cerrada, porque la misma variable depende de sí misma o depende como función. No sé si está claro. Sí, quedó claro. ¿Y cómo escribimos la derivada de esto? Bueno, lo mismo que hacíamos antes. ¿Y quién más va a depender de la X totalmente? Va a depender la misma F, porque todo va a ir a parar a la X acá, y aquí todo va a ir a parar a la Y. Y recordemos que si la Y es la última variable donde todo va a ir a parar, todo tiene que va a ir a parar por el camino corto, que sería directo, o por los caminos intermedios. Por ejemplo, acá va a ir a través de la X y a sí misma, ¿ven? Y va a ir a través de la Y y, y por los dos caminos. Y acá lo mismo, acá va a ir a través de la Y por los dos caminos, ¿ven? Y a través de la X, a ver si lo puse bien,
Esto va acá, el bucle va acá, no, perdón, a través de la X va acá, y a través de la Y va acá, el bucle. La Y y la Y a sí misma, la X a la Y. Entonces, ¿cómo escribimos las derivadas acá? Mire, tenemos la derivada de f respecto de la X, la total, la que va por el camino rojo, la X. Eso va de un lado de la red. Y del otro lado de la red, por los caminos intermedios, vamos a tener la derivada de la f respecto de la X, que no es la misma que esta, aunque se escriba igual. ¿Se dan cuenta que no es la misma? Porque esta representa este camino y esta representa el camino largo del otro lado del signo igual. Cuidado, ahora vamos a ver eso. Por, ¿dónde termino? En la X. La derivada de la X respecto de la X, ¿ven? Porque todo termina en la X. ¿Y cuál es el otro camino? La derivada de la F respecto de la Y por la derivada de la Y respecto de la X. Estos caminos todos tienen que estar evaluados en P0. ¿Se ve cómo sería la red y la regla de la cadena en una función implícita? Sí, profe. La otra será la derivada de la f respecto de la y por el camino total igual, y ahora tenemos la derivada de la f respecto de la y, ¿no? Vamos a ponerla primero, en amarillo, por la derivada de la y respecto de la y, más, es este camino. Derivada de la f respecto de la x por la derivada de la x respecto de la y. Entonces, todo esto en P0. Entonces, vamos a mirar un poquito esta red. Miren. Si es una función implícita, la función implícita está igualada a acá tengo una fórmula y esto está igualada a una constante o a 0. ¿No? Quiere decir que esta f de x y es toda esta fórmula, ¿no? Si yo voy a ir directamente de la f a la x, ¿de qué lado del signo igual estoy en la fórmula? Si voy directo a la x o voy directo a la y. Del lado de donde todo esto es igual a una constante. Porque, a ver, el camino total me da es este resultado, este número, que puede ser 0 o puede ser algún número que tenga la fórmula. Y si yo digo que la derivada de la f respecto de la x o la derivada de la f respecto de la y es por el camino largo, es la derivada del todo, y el todo es la constante. ¿Y cuánto da la derivada de una constante? 0. 0. No importa en qué punto esté, esto siempre va a dar 0. Porque yo estoy derivando el lado constante de la función implícita, no importa si tengo a la x o tengo a la y. Cuando yo parto de la red en una función implícita, la derivada del total es la derivada de la constante. No importa de qué variable, puedo tener 100.000 variables, pero esa derivada siempre vale 0. Quiere decir que cuando yo empiezo una ecuación para una red, para calcular sus derivadas en una función implícita, siempre es 0 igual. ¿Pero por qué es 0 igual? Por este motivo. Porque derivo la constante o el 0, que también es una constante, depende cómo lo ponga, del lado derecho de la ecuación, que es un número. ¿Quedó claro esto? Esto tiene que estar muy, muy claro. ¿De acuerdo? ¿Por qué 0? Ahora vamos a mirar las otras derivadas. ¿Cuánto da la derivada de una función o de una variable respecto de sí misma? Por ejemplo, esta o esta. 1. 1.
1. Entonces, ¿qué me quedó? Miren cómo quedó todo esto, cómo se achicó todo. Me quedó que 0, en el primer caso, es igual a la derivada de f del campo respecto de x más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de x, todo evaluado en P0. Cada una de estas derivadas hay que evaluarlas en P0, ¿ven? Y la segunda, me quedó que 0 es igual a la derivada de f respecto de y más la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de y. Todo esto evaluado en P0. ¿Vamos bien? ¿Y qué derivada nos asegura el teorema que podemos calcular cuando pude hacer un despeje u otro que tienen que ver con estas redes? La de y con respecto a x y la de x con respecto a y en el punto. Quiere decir que de esto, ¿qué tengo que despejar? Que es lo que me asegura el teorema. Tengo que despejar esto, ¿no? Estas son las que me asegura el teorema. ¿Ven? Quiere decir que yo puedo decir que la derivada de y respecto de x en P0 va a ser, ¿cómo despejo? Paso esto restando, menos la derivada de f respecto de x en P0 dividido la derivada de f respecto de y en P0. ¿Cuál es la variable dependiente para este despeje? Recordemos que el despeje que se asocia a esta derivada es que y es una phi de x. ¿Cuál es la variable dependiente? X. Dependiente, dije. Y. Y. ¿Qué tenía que ser distinto de 0, decía el teorema? En Las P0. derivadas parciales. No, la derivada de f respecto de y para el caso de este despeje, porque acá el teorema dice respectivamente. ¿Qué quiere decir respectivamente? Que esta es la variable dependiente para este despeje y esta es la variable dependiente para este despeje. Una se corresponden los despejes, esta en este caso es la variable dependiente y esta en este caso es la variable dependiente. ¿Se entiende lo que significa respectivamente? Que en este despeje la variable dependiente es la x, en este despeje la variable dependiente es la y. ¿Está claro eso? Quiere Sí, sí, decir, está claro. en este caso lo que tiene que ser distinto de 0, pues este podría no ser 0, ¿sí? Para este despeje. Ahora, si tengo el otro despeje, es que voy a calcular la derivada de x respecto de y en P0 va a tener que ser igual a menos la derivada de f respecto de y en P0 sobre la derivada de y, perdón, de f respecto de x en P0. Y ahora esto tiene que ser distinto de 0 en este caso. Ahora fíjense que si este es 0, este podría no serlo. Perdón, si este es 0, la otra derivada es nula y existe, porque no, salvo que este sea distinto de 0. O sea, este despeje es posible, ¿se entiende? Y el valor de la derivada va a dar esto, siempre y cuando funcione que este denominador sea distinto de 0. Y en este denominador tenemos las variables, son siempre variables dependientes. Porque acá el despeje que respeta esto es el despeje que x es una función de y. Entonces la variable dependiente es esta. Acá la variable dependiente es esta. En el denominador de ese cociente no puede quedar un 0, si no, esta derivada no se puede calcular, porque ¿cómo calculo un número dividido un número por 0? No se puede. Entonces, este es el motivo por el cual el teorema enuncia en sus hipótesis. ¿Se dan cuenta el motivo? ¿Cómo pudimos explicar la hipótesis del teorema? Sin demostrar el teorema, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió.
Ahora miremos el ejemplo que teníamos. Volvamos al ejemplo y hagámoslo así. El ejemplo que teníamos recién era que f de x y yo le había puesto x cuadrado menos y menos 2, ¿no? Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Este ejemplo lo pudimos hacer bien porque pudimos despejar, porque se puede despejar, ¿no? X cuadrado más y menos 2, ¿no? En el 1, 1, ¿no? A más y. Y P0 es el 1, 1. Vamos a ver si lo podemos hacer con el teorema. Apliquemos el teorema. ¿Qué me dice el teorema? Que me asegure primero que la derivada de f respecto de x, si voy a despejar, con respecto a y, en el 1, 1, tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si yo quiero despejar la y como una función de x, esto tiene que ser distinto de 0. Miremos si eso es cierto. ¿Cuánto me da la derivada de f respecto de y de esta función? Fíjense que es una función de dos variables. Hola, mejor que me puedan contestar esto. 1. 1. Y si lo evalúo al 1 en el 1, 1, ¿cuánto me da? 1. 1. Muy bien. ¿Me dio distinto de 0? Perfecto. Si quiero el otro despeje, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser distinto de 0 la derivada de f respecto de x. Muy bien. En el 1, 1. Entonces tiene que ser. Entonces sacamos la derivada de f respecto de x en el 1, 1. ¿Cuánto me da la derivada de f de esta cosa respecto de x? 2x. 2x. Si lo evalúo en el 1, 1, ¿cuánto me da? 2. 2. Muy bien. Entonces ahora me dice, aplique, acá tiene para hacer los cálculos, ya tiene para calcular, ¿no? Fíjense, arriba tengo que poner menos la derivada de f respecto de x, saco la de y respecto de x, ¿no? Si quiero sacar la derivada de y respecto de x en el 1, 1, tengo que hacer menos arriba derivada de f respecto de x en el 1, 1 por derivada de f respecto de y en el 1, 1. ¿Cuánto me dio la derivada de f respecto de x en el 1, 1? Me dio 2. ¿Y cuánto me dio esto? Me dio 1. ¿Cuánto me da? 2. ¿Cuánto daba cuando despejé? Venga, acá no hice el despeje. Solamente calculé la derivada sin hacer el despeje. ¿Lo ven? Lo que hace el teorema. ¿Entienden lo que hace el teorema? Sí. ¿Entienden Sí, doctor. cómo funciona el teorema? Y si hago la otra, tengo que dar vuelta a esto, ¿no? Acá me comí un menos, ¿no? Hay algo que no anduvo Eso, sí, bien. falta sería menos 2. Menos 2, pero a ver cuánto nos daba. ¿Nos había dado menos 2? No me acuerdo cuánto nos había dado. Sí, menos 2. Nos había dado bien. Nosotros acá lo estamos haciendo mal, porque tiene un menos la derivada de la función implícita. ¿Se dan cuenta que da menos 2? Esto no da menos 2. ¿O sí? A ver. No, esto da 2 acá, pero acá tiene un menos. Ahí va el menos. Bien. Y la otra, ¿esta cuánto nos dio? A ver, 1. miremos bien. 1. Esperen, miremos bien si la estamos haciendo bien. Pues este es positivo. Muy bien. Derivada, las dos estas son positivas. Quiere decir que esta nos da 1 y esta nos dio 2. Cada 2, pero cuando reemplazo acá le tengo que poner el menos. ¿Cuánto daba la segunda? Creo que daba un menos un medio en el despeje. Dan exactamente lo mismo, ¿ven? Y acá no hice el despeje. ¿Entienden? ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entendió re bien.
Entonces, lo que tenemos que hacer ahora con aquella que no sabemos despejar, ¿qué tendríamos que hacer? Ver si se cumplen las hipótesis del teorema. ¿Cómo sé cuáles voy a poder despejar? Porque las que puedo despejar, la que puedo, si esto no es distinto de cero, no lo puedo despejar, ¿se dan cuenta? Porque no puedo calcular esta derivada. Cuando no puedo calcular la derivada es porque no puedo despejar. Y cuando no puedo despejar no puedo calcular la derivada. Quiere decir que este teorema no es una implicación. ¿Qué es? Una doble Una implicación. doble implicación. Si las derivadas no son distintas de cero, no puedo despejar. Y si no puedo despejar, las derivadas no son distintas de cero. Las que son con respecto a las variables dependientes cuando hago el despeje. ¿Está claro? Sí, está claro. No tienen ni idea lo útil que es este teorema para trabajar en reactores nucleares. Voy a escribir esta función abajo. ¿Alguien me la puede anotar para cantar? A ver, 3xy, esta que puse acá. Vamos a mirar este otro ejemplo. ¿La anotaron? ¿Esta? ¿La 1? Sí. Sí. A ver, espera que pongo la pizarra y me la dictás. Vamos a poner ese ejemplo ahora. Porque en ese no puedo despejar. Pero vamos a ver si se puede, si realmente se pueden o no despejar. Yo no lo puedo hacer porque está difícil. 3xy, Menos y cuadrado sí, más x cuadrado y sí. menos 3 igual a 0. Y el punto era el 1, 1, habíamos calculado para que ande también. ¿No? Sí, sí. Se dan cuenta que no me voy a poner a despejar acá. Entonces mi pregunta es, ¿puedo calcular la derivada de y respecto de x en el 1, 1 para esta verdureta? Eso sería menos lo mismo que tengo arriba, la derivada de f respecto de x en el 1, 1 sobre la derivada de f respecto de y en el 1, 1. Y tengo que pedir que esto sea distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, si esto se da, entonces es posible encontrar una y como función de x, aunque yo no lo sepa hacer. ¿Está bien? Y como no me importa, porque lo más importante son las derivadas, bueno, calculemos. A ver, ¿podemos calcular la derivada de f respecto de x? Bueno, calculemos la derivada de f respecto de y primero, porque a mí me interesa esta, en el 1, 1. A ver, ¿cuánto da la derivada de f respecto de y de esto? A ver, vamos derivando. 3x Ujú. menos Menos 2y 2y em, x cuadrado más x cuadrado. Más nada. Se acabó Más todo. nada. Sí. Y esto lo tengo que evaluar en el 1, 1. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 3. Menos 2, 1. 1 al cuadrado, 1. Más 1, 2. Me dio distinto de 0. Esto es posible. O sea que se puede despejar la y como una función de x, aunque yo soy medio bestia y no lo puedo hacer porque no me doy cuenta cómo hacerlo. ¿Está bien? Pero sí se puede. Cuando puedo calcular la derivada, o sea que esto da distinto de cero, es porque puedo calcular la derivada. Si puedo calcular la derivada, existe el despeje. Si existe el despeje, puedo calcular la derivada. Si puedo despejar, ya sé que la derivada existe. Y si existe la derivada, es porque puedo despejar. ¿Entienden cómo funciona el teorema? Es una doble implicación el teorema. Es bárbaro el teorema este. Y entonces el otro, vamos a mirar el otro despeje. Ahora saquemos la derivada de f respecto de x. ¿Cuánto me da? 3y 3y más Ujú. más 2 2 Más, sí, no escuché bien. 2xy. más 2xy. 2xy. Las dos constantes y derivaste la x. Y esto hay que evaluarlo en el 1, 1. Medio que se recorta el audio. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, Sí, profe. se escucha bien. Muy bien. Por ahí es mi internet, Jorge, porque está mal, va, viene, así que puede ser mi internet. Claro. Qué novedad. Muy bien. ¿Cuánto dan el 1-1? A ver. 5. 5. 5. También se puede hacer. O sea que es posible. Las dos se pueden hacer, ¿ven? En ese punto. ¿Entienden? Siempre se puede despejar, pero siempre donde. Este es posible en el 1-1, ¿eh? El despeje. ¿Está claro? Aunque acá el despeje no lo puedo hacer, porque yo no lo puedo hacer porque no me voy a poner a hacer ese despeje. Muy bien. ¿Cuánto daría la derivada? A ver, si me piden calcular la derivada. Con esto me aseguré los despejes. Entonces ahora la derivada de y respecto de x en el 1,1 tengo que poner. Arriba tengo que poner esta, ¿no? Con el signo negativo, menos 2 quintos. Y la derivada de x respecto de y en el 1,1, ¿cuánto me va a dar? Menos 5 medios. Ya está. Ahí calculé las dos. Se dan cuenta que después calcular las derivadas es hacer la división, nada más. Pero se pueden hacer los dos despejes. ¿Qué les parece el teorema? O sea que cuando yo tengo una cosa así y me digan, ¿puedo despejar la y en función de la x? Pará, déjame calcular una cosita. ¿Qué hay que calcular? Esto de acá abajo nada más. Cuando toman el despeje, la derivada, la variable dependiente tiene que quedar acá abajo de toda la función con respecto a la variable dependiente, tiene que ser distinto de 0. Y con eso se arreglan todas las cosas. ¿Lo vieron? Muy bueno. Les mostré en el caso que se puede despejar que coincide exactamente, que el teorema funciona. Por supuesto, eso no es una demostración. Habría que demostrarlo eso. Y encima hay que demostrar una doble implicación. Va y viene. No es un teorema fácil de demostrar, nunca lo he hecho y este año tampoco lo voy a hacer porque ya demostré muchos teoremas este año y este no estaba pensado para este año. Posiblemente el último año que dé análisis 2 el año que viene, si es que doy, por ahí lo demuestro. Para el que lo quiera, después me lo pide o se mete en el canal y lo ve. Bien, ¿dudas? O sea que el despeje es importante, pero hasta por ahí nomás. Bueno, vamos a ir después. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar un ratito, vamos a hacernos un café. Y después del receso, vamos a ver el teorema de la función implícita para campos escalares.